Muy buenas noches, bienvenidos. Nuevo programa de Universidad Abierta. Aquí estamos, arrancamos como siempre. Pero antes presentándola a Diana Escarafía. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches, Mauro. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes que nos acompañan un nuevo sábado detrás de esta pantalla. Así es, y déjame destacar el programa de la fecha anterior, donde vimos la Franja de Gaza como un tema principal aquí en la provincia de Córdoba de debate. Exactamente, vimos las diferentes opiniones de los ciudadanos de Córdoba y también estuvimos con Sebastián Breis en la entrevista abierta, un miembro de Músicos Convocados de Córdoba. Así es, Diana, pero te invito a que ya demos comienzo al programa del día de la fecha, ¿te parece? Dale. Porque en la provincia de Córdoba es inevitable no ver a perros en la calle que sufren de maltratos y de abandono. Precisamente en la provincia de Córdoba existen organizaciones que trabajan de manera voluntaria para concientizar a la sociedad sobre las adopciones y el cuidado de los perros. Algunos de estos ejemplos, Mauro, son Patitas de Perro, Huellitas de la UNC, Adopta Responsable Córdoba y el Instituto Antirrábico, que se encarga de rescatar, castrar y darle un hogar a estos perros de la calle. Sin embargo, en estos últimos tiempos hubieron algunos acontecimientos que causaron la indignación de varias de estas instituciones. Hoy en Universidad Abierta veremos un informe que nos muestra la tarea de estas organizaciones que día a día luchan contra el abandono y el maltrato animal aquí en la provincia de Córdoba. Quédate viendo el informe del día de la fecha Conciencia Adoptiva. Yo considero que estamos desbordados por la situación de perros abandonados y que por eso tenemos que intervenir en rescatarlos, en ayudarlos, en castrarlos, porque si no, no hay quien se ocupe de eso. Si bien la municipalidad intenta, a través del programa de castraciones, no alcanza. Lamentablemente, el hecho de no haber realizado una cantidad importante de castraciones en tiempo y forma hace que nosotros podamos ver esta consecuencia en la calle todos los días, ¿no? La municipalidad acompaña a través del centro de castraciones. Lo que hace la municipalidad hoy por hoy, si bien es muy importante, por ahí necesitaríamos intensificarlo un poquito más para tener más castraciones. Bueno, la situación de los perros en la calle, creo que todos los vecinos lo ven día a día, hay muchos animales aún. Falta ajustar todavía un montón de cosas a nivel políticas de salud pública para animales. La política pública de la castración tiene 5 bases, que es la gratuidad del servicio para que puedan acceder todos los ciudadanos, que sea abarcativa, o sea, para que puedan también acceder todos, que sea sistemática y extendida en el tiempo, y masiva, por supuesto, sin importar clase social, sin importar si es perro de raza o no, que pueda acceder todo ciudadano. Todos los perros son tenidos en cuenta. La tenencia responsable implica a los mestizos y a los de raza. Si vos consultás en muchas páginas de grupos, vas a ver que también hay perros de raza que han sufrido las consecuencias del abandono. No hay tamiz para eso. A todos les toca si tienen un tenedor irresponsable. Caminando vas y das fricción con tu mano a un perro que se llama Juan en un negocio donde vendía. Hoy el número que se está realizando de castraciones es de 35 a 40 diarias, que tampoco alcanza para poder cubrir todo esto y para que realmente dentro de 3 o 4 años esto realmente se note. Bueno, a nivel municipal está la ley Sarmiento, que más que nada dice que en la calle no pueden existir perros sin dueño. Y a su vez también está reglamentado cómo la tenencia, digamos, cómo debe ser la tenencia de los perros en las casas, el tema de la vacunación, la comida, la salud y demás. Para, obviamente, que sea responsable. Que la ley que evocamos cada vez que hay un maltrato animal para que se saque, se salve al animal de esa situación. Que tiene alcance
poco y nada, pero sí existe. Lamentablemente, también tenemos autoridades de aplicación. Lo que sucede es que por ahí no somos escuchados, tanto los que reclamamos por los sin voz, como por ahí otros grupos y otras personas particulares. Recién ahora está habiendo un compromiso un poco más puntual de parte de la municipalidad en poner todos los recursos que antes no existían. Teníamos el permiso municipal, el espacio y todo eso, pero bueno, no, es como que no alcanzaba. El único cambio que hubo es que antes teníamos 3 centros de castraciones que funcionaban en distintos puntos y que eran móviles, y ahora nos dejaron un solo punto fijo, que por ahí para mucha gente que no tiene recursos es muy difícil el acceso a castrar, ¿no? Nosotros de repente nos vimos saturados de pedidos, de castraciones, o sea, como que cada vez había más llamado, cada vez más gente que se interesaba en la política de la castración. Nos vimos superados ampliamente, o sea, necesitábamos realmente al Estado que cumpla su parte del rol del Estado, que es poner los recursos. ¿Qué hacer con el perro que ladra por la ventana? Todo esto que nosotros venimos arrastrando es la consecuencia de lo que no se hizo hace 3 o 4 años atrás. Y si nosotros seguimos a este ritmo, dentro de 3 o 4 años vamos a tener el mismo problema, exactamente el mismo problema. El tema de haber llegado a esta instancia de tener tantos animales es por falta de políticas públicas municipales de hace mucho tiempo que se fueron arrastrando y que bueno, que recién ahora están empezándose a realizar. Hay una falta de conciencia en la gente. Mucha gente le resulta más fácil abandonar a la perrita que está en celo, debe llevarla a castrar y darle en adopción. Entonces, si no se toma conciencia de que ese animal vuelve a la calle multiplicado, no va a haber una solución nunca para este problema. Y es tan importante la castración del macho como la castración de la hembra. La hembra entra en celo una vez cada 6 meses promedio. El macho se puede montar una hembra o puede servir una hembra todos los días, muchas veces a muchas hembras en celo. Entonces tengan en cuenta eso: cachorros, adultos, gatos, perros, machos, hembras, preñadas, en celo. El tener responsablemente un animalito implica muchas cosas, que no es solamente la castración, sino brindarle agua, alimento, atención veterinaria, cuidados, afecto, paseo. Todo eso implica la tenencia responsable, quizás un montón de cosas más. Como asociaciones no podemos hacerlo todo, no tenemos los recursos y quien lo tiene es el Estado. Entonces es necesario trabajar en conjunto desde ese punto para poder solucionar la problemática de raíz. Hacer programas de castración masiva, que eso limita la población de animales, tomar conciencia, hacer participar a la comunidad en la toma de conciencia, que vean que el animal es parte de nuestra comunidad, de nuestra vida, y que todos colaboremos en esta realidad que nos toca, en la medida en que se pueda, pero que todos tomemos conciencia de que ese animalito que está ahí abandonado no fue por culpa de él, sino porque alguien lo dejó. En realidad, en los programas de castraciones están recomendados como el único método ético para poder controlar las superpoblaciones animales, y esto lo determina la Organización Mundial de la Salud. Ningún otro sistema en ninguna otra parte del mundo ha demostrado ser efectivo como es la castración. Las perreras, la eutanasia, todo no funciona. Entonces la castración por algo es algo muy simple de entender. O sea, la castración termina con el problema de raíz. O sea, se castra el animal no se puede reproducir. Es mi perro, es perfecto. Es mi perro, el más perfecto. Nos llevó a crear esta asociación un poco ver la situación de los animales en la calle y sentir esa impotencia y ver que realmente había un desinterés por parte del Estado, por parte del municipio, inclusive por parte de la gente, que en realidad yo no sé si decirte que se trata de un desinterés o realmente de ese miedo a no saber qué hacer ante una situación de encontrarse con un animal en la calle. Básicamente el grupo empezó rescatando animales que estaban en la calle, pero en situación de riesgo. Se los rescataba, se los trataba y se les encontraba un hogar fijo.
después, bueno, se empezó a hacer más grande y más masivo, ¿no? El grupo es una consecuencia del amor, es sumar voluntades por el mismo afecto que tenemos. Es tratar de organizarnos para ahí como grupo poder hacer más cosas que a lo mejor de a uno solo. Necesitamos algo a nivel mucho más macro y no tan micro, entonces decidimos un par de gente juntarnos y empezar a pedir por esta política pública para que sea más a nivel integral y mucho más abarcativa, para poder brindar el servicio masivamente. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no. Con el hocico fiebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll. ¿Qué rol cumplimos en la sociedad? Estamos cubriendo los huecos que están dejando un estado y un municipio que están totalmente ausentes desde siempre. Nosotros aquí estamos promoviendo no solamente la adopción, sino que la gente aprenda y entienda que tienen que ser tenedores responsables. Y la realidad que hacemos es castrar a las perras, darlas en adopción y si no devolverlas a ciudad, pero con otra calidad de vida, que es a lo que aspiramos. Mejorar la calidad de vida de los perritos de ciudad. Y nuestro rol en la sociedad, bueno, es empezar a lograr controlar un poco la situación actual, la sobrepoblación de animales en la calle, mejorar un poco su situación, sus condiciones y bueno, y generar conciencia en la gente, que es lo que falta. ¿Qué es lo que le falta? Le falta todavía, como te decía en un principio, lo que es la concientización y la difusión y los beneficios de la castración y que la gente entienda que realmente que es la castración es la solución ética y definitiva y de raíz para evitar que haya tantos perros en la calle. Yo creo que la base está en educar. Creo que la base está en educar y una vez que exista una buena educación de base, desde los niñitos de jardín de infantes hasta la gente que estudia acá en la universidad, todos tienen que ser conscientes de lo que significa tener un perro en su casa o en la calle. Y me parece que por ahí va la solución. Educar, educar y educar. No simplemente castrar, educar y educar. Nosotros estamos muy abocados a llevar el mensaje de la tenencia responsable y empezamos con chicos como ella, que con 8 años te explica lo que es la castración y la reproducción indebida. Tenemos que concientizar como sociedad que los animales en la calle también son parte de nuestra, que realmente tenemos que aprender a convivir también con esos animales, que tenemos que ser solidarios con esos animales que no tienen posibilidades muchas veces de subsistir en la calle. Por eso yo te invito al paraíso de los perros, para conocernos mejor. Yo te invito. Tenemos que aprender a ser un poco más humanos y más conscientes de que el animal ahí llegó por nosotros también. Todos podemos mejorar la calidad de vida de los animales. Que necesitamos mucha gente que quiera adoptar. El mensaje sería: no compres, adopta. Hay muchos seres esperando por un hogar. Y por eso yo te invito al paraíso de los perros, para conocernos mejor. Yo te invito a take a walk no paradise, y cuando su persiana esté cerrada. En el informe vimos que, si bien existe una ley contra el maltrato animal, la número 1950, en Córdoba aún todavía queda mucho por hacer. Así es, Dayana, y en el próximo bloque la entrevista abierta del día de la fecha con Lucía Sosa, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Alejandro Carbó. Imperdible. No te muevas, quédate con nosotros. Quédate viendo Universidad Abierta. Nuevo bloque de Universidad Abierta, Dayana, y vamos a darle comienzo a la entrevista abierta del día de la fecha. En el marco de los 38 años de la Noche de los Lápices, vamos a estar hablando con Lucía Sosa, esta presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Alejandro Carbó.
Uno de los temas destacados, Mauro, fue la importancia de la militancia estudiantil en el colegio secundario. Lo dejamos viendo entonces el testimonio de Lucía Sosa. No se quedan quietos, se movilizan. Los estudiantes secundarios están organizados y militan día a día para que la memoria colectiva no se duerma y nuestro país sea cada día un poco más justo. Hoy, en entrevista abierta, charlamos con Lucía Sosa, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Alejandro Carbó. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, nos interesa que estés acá contándonos tu experiencia como presidenta del Centro de Estudiantes del Carbó, porque bueno, estamos en una fecha muy cercana a un nuevo aniversario de lo que fue la Noche de los Lápices. Así que en ese sentido me gustaría que nos cuentes a mí y a Universidad Abierta, a los que nos están viendo, ¿cómo fue, qué te motivó o qué te llevó a organizarte y a militar en tu colegio? Y el año que yo llegué a sexto grado en el Carbó, al cual tuve que rendir ingresos y todas esas cosas raras que uno hace, justo fue el año, no sé si yo soy la yeta del cole, pero a los 2 meses más o menos, que encima el mejor curso estábamos nosotros, a los 2 meses, tanto en ese curso, que fue en realidad lo del 2008 en Cantina, se cayó el cielo raso de Cantina, y gracias a ese episodio, que por suerte no ocurrió nada más grave, como todo, se encontró un montón de cosas de infraestructura que estaban mal en la escuela, y ahí, bueno, la primera marcha, ahí estaba la Lucía gritando, puteando al gobierno, a lo que fuera, y ahí empecé yo. Después, en primer año, ya me sumaba a lo que era, los sábados hacían pintadas de las pizarrones, hacían actividades, y ahí también estaba yo. Y justo en segundo año me tocó, digamos, la experiencia de militancia un poco más importante, porque ya era otro rol el que cumplía, no ir a las actividades, sino empezar a ser parte cuando fue la toma del cole. Así que ahí empezó. Desde ahí empezó a arraigarme un poquito más fuerte eso. Claro, ¿y por qué crees que es importante que exista la militancia, específicamente en los secundarios, en los colegios secundarios? Y millones de cosas tenemos, pero está bueno empezar y seguir construyendo estos espacios de organización, porque no son solamente las demandas que generé, bueno, hace varios años, sobre todo en el 2010 fue el punto de inflexión un poco más grande, pero no solamente la demanda de infraestructura, no solamente porque se te caiga o no el cielo raso, sino esta demanda de organizarnos todo el tiempo para seguir conquistando espacios que nos pertenecen y seguir contando qué es lo que queremos hacer como estudiantes dentro de la escuela. También como jóvenes un poco infiere, no estamos apartados de eso, pero sobre todo dentro de la escuela qué podemos cambiar y qué podemos hacer. Y bueno, un poco venías contando muy relacionado con las actividades que estuviste haciendo desde que entraste al secundario, pero ¿cómo describirías cómo es la militancia en un secundario en la provincia de Córdoba particularmente? ¡Ay, qué preguntita! Y de esas cosas te enterás cuando te encontrás con otros secundarios, sí. Y empezás por ahí, uno se cierra tanto en sus actividades, en su realidad escolar puntual, que no se da cuenta que los problemas que uno tiene los comparte con un montón. Y sí, es el tema de pelearla contra... Hay un montón de escuelas, sobre todo el Carbó, ahora de a poco la estamos amoldando, pero donde las autoridades muchas veces no quieren que se organicen. El Carbó tiene un peso, digamos, nosotros nos pensamos en una escuela de 200 alumnos, donde o es católico, es laico, lo que fuera, y no los dejan organizarse. La mayoría de instituciones educativas no lo dejan organizarse, o sea, no se ponen tan felices ni acompañan a los estudiantes en esas decisiones o en esos procesos de organización. Entonces, ser estudiante y militante en un espacio secundario es complicado en ese sentido, porque uno está en permanente contacto con los pibes, en permanente proceso de formación, quizás solo, donde por ahí el desgaste es mucho porque no tiene un acompañamiento, ni tiene recursos, porque es todo pulmón y a veces querés juntarle plata, pero cuando juntas la plata otro se cansa porque no quiere juntar plata y la actividad no se hace, porque es muy difícil llevar a cabo una asamblea, porque es difícil, pero es hermoso. La verdad que militar en un secundario es un espacio que te permite y te abre la puerta a un montón de cosas y que es algo que no podés dejar de aprovechar nunca. Y bueno, un poco lo que decía en un principio con respecto al aniversario de la Noche de los Lápices. Vos
de lo que conoces de la historia, lo que has escuchado, ¿qué comparación podrías hacer? O sea, ¿qué similitudes o qué diferencias ves con el contexto que se dio en esa época a lo que es la actualidad? O sea, con respecto a la militancia. Y justamente en este periodo levantamos un montón de banderas de los que levantaban allá, en aquellas épocas. Positivo en un montón de cuestiones, porque podemos hoy marchar y reclamar todas estas cuestiones, y hay un montón de espacios que ellos reclamaban que hoy los estamos conquistando. Y por ahí negativo en ciertas cosas, porque los contextos cambian, y hay cuestiones como las políticas de seguridad en la provincia de Córdoba puntualmente, que están sucediendo cosas, sobre todo en los sectores más vulnerables de Córdoba, donde se detiene un pibe por la forma de vestirse, por la forma de actuar o por ser de un barrio determinado. Entonces, nos sentimos orgullosos y queremos profundizar y seguir levantando esas banderas que las levantamos con alegría, estas ganas de seguir conquistando, estas ganas de seguir construyendo, pero también demandando un montón de cosas que a esta altura, con esta sociedad democrática en la cual estamos, no podemos permitir como estudiantes y como jóvenes en Córdoba. Bueno, y hace 2 semanas supimos que hubo un encuentro de estudiantes. ¿Por qué es importante que sucedan estas cosas de encuentro para escuchar la experiencia de los demás? Y justamente, como dijimos antes, el encuentro significó un montón de cuestiones. Se realizó en Altagracia, por ahí comodidad de algunos y de otros, donde fueron cerca de 200 estudiantes secundarios, con las complicaciones que tuvo, pero volviendo a esto, más allá de los ejes de trabajo y las comisiones que se fueron llevando a cabo, era poder salir de la escuela, que por ahí es tan difícil para un estudiante secundario, y contar con el de Anizacate, con el de San Francisco, y que por ahí las realidades son bastante parecidas, y poder también, algunos que tenían mala experiencia nos contaban a nosotros cómo seguir ciertos procesos, ciertas cuestiones del centro de estudiantes, otros que, mira, en vez de hacer un torneo hice tal cosa, entonces se compartían estas cosas y se podía avanzar. Y otra de las cuestiones que lo vimos en el encuentro y antes también, es que como estudiantes secundarios nos debíamos quizá espacios de debate o espacios de discusión en donde podremos decir, bueno, nuestras demandas son estas, las cosas que hay que profundizar son estas, y las formas de llevar a cabo un centro estudiante, una política gremial dentro de la escuela son estas. Por ahí nos debemos, queda mucho en el tintero, como dicen por ahí, y que los tenemos que dar, que son discusiones que esperemos que en esta marcha se puedan también un poco profundizar. Así que más o menos un resumen de eso. Y bueno, un poco relacionado con esto que contás del encuentro, ¿cómo ves a partir de la experiencia en tu centro, lo que escuchaste de otros chicos de la provincia, cómo ves que está la educación acá en Córdoba, en la provincia? Te tengo que contestar, no, justo. Y volviendo a esto de compartir un montón de cosas, y en educación, por ahí las cuestiones son muy amplias en el sentido de qué tipo de educación queremos, que también es una pregunta que como jóvenes, que como argentinos, como lo que fuera, siempre nos estamos dando. Entonces, encontramos una educación en Córdoba donde profesores no saben dictar ciertas materias, tenemos un déficit en nivel de inversión en infraestructura escolar, donde tenemos escuelas contenedores, tenemos escuelas donde no pueden organizarse centros de estudiantes, tenemos un montón de cualidades en Córdoba que también hay que llevar a la discusión, y que desde el 2010, que fue el punto en el auge del movimiento estudiantil, hasta ahora no se están pudiendo dar. Y la ley 8113, que fue una de las que reclamamos en el 2010, se ha hecho, digamos, algún tipo de comparación desde el 2010 hasta ahora de cómo se fue aplicando la ley, que haciendo un poquito de revisión histórica, está la ley nacional que salió justo el mismo año, que fue aplicada en cada provincia como quiso. Digamos, tenemos el año pasado o el anterior las tomas en la Escuela de Buenos Aires, porque justamente aplicaron como quisieron, y acá en Córdoba también. Igualar las materias de, por ejemplo, estar en sociales, orientación sociales, y tener más horas de química que de historia, y es una cuestión para charlar. Sacar de la primaria la educación artística es otra cuestión para hablar. Y seguir recortando el presupuesto de educación en vez de seguir aumentando, son cosas para charlar, para debatirlas también, pero también para demandarlas, que no hay muchos espacios que están realizando esto. Entonces, tenemos una educación en Córdoba que necesita muchas modificaciones, necesita mucha transformación,
y que creemos que como estudiantes secundarios tenemos que también empezar a tomar la posta en ese sentido y construir esos espacios para que se den. Así que básicamente. Y me gustaría que nos cuentes, vos, Lucía, presidente, ¿por qué es importante, por ejemplo, la marcha en conmemoración de la Noche de los Lápices, y por qué es importante también que haya una construcción en el presente de una memoria colectiva? Ahí justo la enganchaste la frase y es eso. Seguir recordando y a partir del recuerdo de nuestros compañeros desaparecidos, seguir levantando esa bandera, seguir reivindicándolos, pero también construyendo ese presente, digamos, mirando hacia atrás y siguiendo con nuestras demandas, siguiendo con nuestros reclamos y seguir conquistando los derechos, digamos. Este año la consigna es, gracias a la frase de nuestro querido gobernador, que estamos, la juventud está en emergencia. Nosotros a 38 años de la Noche de los Lápices, los jóvenes no estamos en emergencia, estamos en resistencia por una mejor educación y por más derechos, que quizá la discusión para llegar a eso fue muchísimo, porque qué es seguridad, qué es derechos, qué es educación, algunos quieren educación popular, otro tipo de educación, pero bueno, llegamos a eso. Entonces, recordarlos a ellos y seguir luchando por otro tipo de espacios y construirlos también y empezar a transformarlos desde ese lugar. Entonces, la memoria colectiva por ahí nos apunta y nos permite seguir trazando un camino, no es que llegamos de la nada, sino que seguimos con un pasado, con un presente y apuntando hacia un futuro. Seguro, así. Seguro con eso. Sumando a la democracia. Sumando un poquito esa cultura democrática. Bueno, muchas gracias, Lucía, por contarnos, acercarnos tu experiencia. Ahora se ustedes por preguntar. En el programa de hoy vimos la necesidad de fomentar y concientizar sobre la adopción responsable de estos perros de la calle. Además vimos la importancia de la participación en la política de los estudiantes y de apelar a la memoria colectiva para construir un presente. Dayana, te hago la pregunta de siempre, ¿cómo podemos volver a ver este programa? Eso quiere decir que se acabó el programa. Sí, bueno, es que tanto repetición me parece que la gente cansa, pero vamos a decir esto. Cierre del programa, ¿cómo podemos volver a ver el programa? Para poder volver a ver el programa lo puedes hacer a través de nuestro canal de YouTube y si te quieres comunicar con nosotros lo puedes hacer a través de nuestro Facebook o de nuestro Twitter. Gracias, Dayana. Dándoles las gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo programa de Universidad Abierta, un programa íntegramente realizado por alumnos de la Escuela de Ciencias de la Información. Nos encontramos el sábado que viene con mucho más Universidad Abierta.